capítulo 8. Hoy es el séptimo mensaje de esta serie, hermanos. Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo para los samaritanos. ¿Qué es lo que se nos narra en este pasaje? Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Hechos, capítulo 8, versículos desde el 14 hasta el 17. Hechos 8, 14 al 17. Vamos a esperar que todos lo tengan. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta mañana que estamos delante de ti con tu palabra abierta, Señor, entre nosotros, deseando aprender más de ti, de tu palabra, de tu verdad, conocer más a Jesucristo, Señor, y conocer más lo que tú nos has revelado, en este caso acerca del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Dame la humildad, Padre, requerida para esto. Quita de mí toda soberbia y orgullo. Y dame la humildad para hablar este asunto. Dame el amor para los que escuchan cada día más y más de lo que les amo hoy. Y a ellos también dales humildad, Padre, para escuchar y atender y estudiar tu palabra. Gracias por tu palabra. Háblanos, Señor. Y haz, Padre, que tu Espíritu Santo siga obrando en medio de nosotros para que convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que tú les concedas arrepentimiento a los que escuchan tu palabra, para que tu Espíritu Santo obre, Padre, con poder en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hay, hermanos, una realidad que muchos niegan en nuestros días. Me refiero a la realidad que, para efectos de un entendimiento claro entre nosotros, lo llamaré la realidad del universo espiritual. Es decir, la existencia de lo espiritual es una realidad. La existencia de un mundo donde hay vida, pero donde la vida no está relacionada con nuestro universo físico, este que está lleno de estrellas. Es un mundo que existe desde antes que el sol y que las estrellas brillaran. Es real desde mucho antes que el sistema solar fuera creado. Este mundo antecede la existencia del planeta Tierra. Es decir, que este universo espiritual es anterior al mundo material, anterior a la existencia del hombre y de los animales, de los ríos, de los océanos, de las montañas, de las cordilleras, de la nieve, del agua, mucho antes que eso. Es primero que todo lo que nuestros ojos pueden ver y de lo que nuestras manos pueden palpar. En el universo espiritual hay un rey sentado en su trono de gloria alto y sublime. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jehová nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y fue Él, con el poder de su palabra, quien creó este otro universo lleno, hermano, inundado de galaxias,
lleno de constelaciones de estrellas, lleno de astros y de todo lo demás. Ahí donde está nuestro sistema planetario conocido como el sistema solar. Ahí donde estamos nosotros en el planeta Tierra. Dios lo creó con el poder de su palabra. Desde el universo, lo estoy llamando así espiritual, Él creó este universo. Es decir, hermanos, que esta tierra joven de menos de 10,000 años, según la palabra del Señor, no es como dicen muchos, porque hay muchos que niegan la existencia de ese universo espiritual y se empecinan, como lo niegan, como niegan la existencia de este lugar espiritual, se empecinan en hacernos creer que la tierra tiene una antigüedad de millones de años. Los que hacen esto son los que niegan la existencia, para ser muy claro, de Dios. Niegan la existencia de lo que estoy llamando el universo espiritual, pero más aún, ellos niegan la realidad que está ante sus ojos, evidenciado por todo lo creado. Ellos niegan la existencia del Dios creador de todo el universo. Ellos están perdidos. Y su conocimiento y su pericia en algunos asuntos los hace creer que lo saben todo, pero son necios y faltos de entendimiento porque no reconocen la realidad hermosa de la existencia del Dios Trino y de este universo espiritual, y no reconocen la existencia del Dios creador de todo el universo. Esta semana por la noche subí con mis hijos a la terraza a hacer algunas diligencias. Y en ambas noches no había nubes, hermano. Y el cielo estaba estrellado. Y una noche fue con mi hijo Oliver Daniel y la siguiente noche fue con él y Carmen Elena. Y extendíamos, y se dio la misma plática ambas noches, y extendíamos nuestra mirada al cielo. Y mirábamos las estrellas, hermanos. Se lograba visualizar una gran cantidad de estrellas. Identificamos la Osa Mayor. Y también ahí cerca se identifica esa otra constelación de estrellas llamado como la Osa Menor. Esa constelación de estrellas que Dios creó. Y yo le puedo decir, hermanos, que pasan los años y no dejo de maravillarme cuando veo el cielo estrellado y la inmensa creación que Dios hizo con el poder de su voz. Pero Él no está en una estrella. A Él no lo vamos a encontrar ahí. Él creó todo eso. Él está en todo lugar porque Dios es espíritu. Este Dios se ha dado a conocer y hoy podemos conocer algunos asuntos de ese universo espiritual por lo que Él nos ha revelado en su palabra. Por ejemplo, sabemos que Dios diseñó un plan de redención donde decretó a salvar a aquellos que por designio divino y por su gracia inefable fueron escogidos desde antes de la creación del mundo. Y como parte fundamental de este plan, Dios, que es espíritu, se encarnó, habitó entre nosotros y tuvo que morir en la cruz del Gólgota para expiar nuestros pecados y con su sangre derramada limpiarnos para brindarnos eterna redención. Luego de morir sabemos que Él resucitó de entre los muertos para en los días posteriores ascender a los cielos, desde donde volverá otra vez y será visto por todo el mundo. Él, antes de morir, antes de ser crucificado,
le prometió a los suyos que enviaría otro consolador, en referencia al Espíritu Santo. Unos días luego de su ascensión, el Espíritu descendió sobre sus discípulos y estos mostraron que habían sido bautizados y llenos del Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, había comisionado a los suyos para llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a Jerusalén y más allá de Jerusalén, pasando por Samaria, donde estamos estudiando este pasaje de Hechos, para luego ir hasta lo último de la tierra. Hermanos, estos asuntos son espirituales. Al que no cree en los asuntos espirituales, esto le parecen boberías, pero no lo son. Son una realidad, hay un mundo espiritual. Ellos no pueden comprender porque estos asuntos espirituales solo se pueden comprender y entender con el conocimiento de la existencia de lo que hoy he llamado el universo espiritual. Y este relato de Hechos del doctor Lucas, este relato en Hechos 8, 14 al 17, es un suceso histórico, pero con gran contenido espiritual, de cosas espirituales. Aquí no nos está hablando de la movilización de un pueblo de una zona a otra, nos está hablando de algo muy espiritual. Y por eso he hecho el énfasis de que no solo somos materia, no somos materia evolucionada. No, hermanos. Dios creó la materia y somos producto de la creación de Dios. Hoy entonces, por medio de este pasaje, deseo que aprendamos asuntos espirituales acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. También deseo que veamos cómo los samaritanos fueron bautizados en el Espíritu Santo y que meditemos en algunos detalles que se notan y que ahí salen en este relato. Además, voy a explicar cómo es el bautismo del Espíritu Santo para los nuevos creyentes en nuestros días. Mientras esto pasa, espero que esto les ayude a comprender lo mejor este asunto, pero al mismo tiempo que Dios en su soberana manera de actuar hable con ustedes en sus conciencias, en sus vidas cristianas, y los que son creyentes recuerden que son templo del Espíritu Santo. Primero, el bautismo del Espíritu Santo, y quiero que miremos la cronología del bautismo del Espíritu Santo. Si tienen su Biblia en mano, Juan 14, por favor. En Juan 14, versículo 15 y 16, está lo que les había dicho, donde Jesús promete el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra del Señor. Juan 14, 15 al 17. Dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es una promesa. Se cumple días después de que Cristo asciende a los cielos. Y Él cumple su promesa, y en Hechos 2, del 1 al 4, podemos ver que sus discípulos reciben el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice Hechos 2, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
La promesa del Espíritu Santo viene durante se está celebrando la fiesta de Pentecostés, el día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende. La fiesta de Pentecostés tiene relación a varias cosas, pero se le ha relacionado, de hecho es días después de la Pascua. Recuerden que la primera Pascua fue celebrada en Egipto. Cuando se sacrificaron a los corderos, se puso la sangre en los dinteles de la puerta. Y entonces, ahí fue la primera Pascua. Aquí, cuando está pasando esto, acaba de pasar la Pascua, la última, cuando Cristo murió. Él fue el cordero sacrificado en esa Pascua. Aunque hubo sacrificios de miles de corderos, el que Dios estaba viendo era el de Cristo en la cruz. Entonces, días después de eso, en Egipto, en el monte Sinaí, Dios da la ley. Y hay una relación con la fiesta de la paz, con la fiesta de Pentecostés, días después, cuando Dios da la ley y hace venir la ley con esta celebración. Y en este caso, Él da el Espíritu Santo para los suyos. Pero solo en Jerusalén. Entonces, hasta ahora podemos decir qué es el bautismo del Espíritu Santo, no definiéndolo de una manera compleja o muy académica. Es cuando Dios, la tercera persona de la Trinidad, llega a morar en la vida, en el cuerpo de los creyentes. Y nos volvemos templo del Espíritu Santo. Porque vivimos sin pecado, sin el Espíritu Santo. Pero por la obra de Dios, Dios hace que seamos bautizados o que el Espíritu Santo more en nosotros. Luego de que el Espíritu Santo viene a los judíos que estaban en Jerusalén, hay otra narración donde el Espíritu Santo desciende sobre otros, que es la que acabamos de leer. Podemos volver a leerla despacio, eso es lo que está pasando. Hechos 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hay una diferencia en Hechos 2, nadie le impuso las manos a nadie. En Hechos 2 no vemos imposición de manos. Y el Espíritu Santo viene sobre su iglesia. En Hechos 8 sí vemos esto. Y hay algunos detalles de algunos hombres de Dios que quiero comentar más adelante que me impactó mucho. Pero en la cronología del bautismo del Espíritu Santo, vemos primero la narración de Hechos 2, luego la narración cuando desciende en Samaria en Hechos 8, y luego vemos que viene sobre aquellos, podemos decir, gentiles, no judíos. En algunas ocasiones se les llamaba griegos, pero eran los gentiles, los que no tenían ascendencia judía. Y esto pasa en Hechos 10. Vayan por favor a Hechos 10, los versículos. En la serie vamos a estudiar ese pasaje. Hoy solo lo usamos de referencia para el tema. Allá en la narración de Pedro y Cornelio, en el versículo 44 al 48, sin contextualizar la historia, lo que quiero que vean es lo que pasó. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras, ¿qué hacía Pedro? Hablaba. No imponía las manos, en esta ocasión tampoco hay imposición de manos. Mientras
aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también a los gentiles, a los no judíos, se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían hablar, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, algo similar a lo de Hechos 2, donde hablaron en otras lenguas que ellos nunca habían estudiado, de otras regiones del mundo, y las hablaban como si las dominaran. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En esta cronología vemos también algo bello. Ya he dicho lo que voy a decir. Y yo soy, y lo digo repetidas veces porque soy uno de los que, luego de estudiar Hechos varias veces, creo que así es. Creo que Hechos 1:8 nos marca la ruta de la narración como el bosquejo que va a llevar el libro de Hechos. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está la promesa. Y me seréis testigos. Y aquí nos marca cómo va a ir la narración de Hechos. En Jerusalén, los primeros 7 capítulos son Jerusalén. En toda Judea, que son las regiones vecinas a Jerusalén, pero son parte del reino de la región de Judea. Y en Samaria, que es los vecinos. Y luego dice, hasta lo último de la tierra, los que no son, porque los samaritanos medianamente, algunos todavía tenían algo de los judíos, costumbres, la Torá y otras cosas, su historia. Entonces, también el Espíritu Santo viene en ese mismo orden cronológico. Primero desciende en Pentecostés sobre los judíos de Jerusalén y Judea, que estaban ahí, porque Pedro, Juan y la mayoría no eran natales de Jerusalén, eran de Judea, pero no de Jerusalén. Ellos eran de allá, de la región de Galilea, ya por el mar de Tiberias. Ellos lo reciben en Hechos 2, o sea, los de Jerusalén y Judea lo reciben en Hechos 2. Luego el libro va para Samaria. Entonces luego el Espíritu Santo viene sobre los samaritanos. ¿Y qué lugar falta? El resto. Entonces en Hechos 10 el Espíritu Santo viene sobre los gentiles. Los gentiles, cuando la Biblia dice gentiles, a veces también usa, porque culturalmente se usaba griegos, se refiere a todos los que no son de sangre, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Todo el mundo, hermanos. Entonces, así fue el bautismo del Espíritu Santo, porque Dios en su providencia y en su plan perfecto determinó que así fuera. El bautismo del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, llevó la misma ruta cronológica que llevó el testimonio que se fue dando. Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que está ahí en Hechos 1:8. Ahora había gente que había creído en el mensaje del Mesías, que habían escuchado y que habían creído en el mensaje del Mesías, después de que el Espíritu Santo ya había llegado a la iglesia, podríamos decir. Y entonces en Hechos 19 se nos narra un bautismo posterior, podríamos decirlo, personas que quedaron ahí, que habían quedado, porque todavía solo habían creído tenían fe en Cristo como el Mesías, pero se habían quedado en el mensaje de Juan el Bautista. Entonces en Hechos 19 del 1 al 7 se narra esto. Eso fue en la ciudad de Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso.
Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, él les pregunta, porque ya en este momento de la iglesia, el Espíritu Santo venía al creer. Entonces la pregunta ahí es a donde toma sentido. Si no fuese así, la pregunta no tendría sentido. Por eso él les pregunta esto, porque ya había sido derramado de manera especial histórica sobre Jerusalén y toda Judea, Samaria, y de una manera simbólica hasta lo último de la tierra. Y luego entonces el Espíritu Santo viene al creer. Entonces por eso él les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él como, bueno, entonces ¿qué tipo de creyentes son estos? Entonces les dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué Juan se refiere? Juan el Bautista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. O sea, sí estaba el componente del evangelio, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y aquí otra vez Pablo, en este caso no Pedro, sino Pablo, habiendo impuesto Pablo las manos sobre aquellos que habían quedado, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pero ya no fue un grupo enorme como lo fue o un grupo grande como lo fue en Hechos 2, ya no fue un grupo grande como lo fue en Samaria o aquellos que estaban con Cornelio. Aquí nos dice cuántos eran. Eran por todos 12 hombres que no habían escuchado acerca de Jesús. Ahora, aunque esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero que revisemos dos pasajes para nosotros hoy. En 1 Corintios 3, 16 y 17, ya Pablo le escribe a los creyentes. Vamos a volver a tomar esto más adelante. Pero ya les dice a los creyentes, ya cuando las epístolas se están escribiendo, ya la verdad ha sido mejor comprendida, y entonces les dice, 1 Corintios, ¿verdad? Me quedé en Romanos. Atención, niños. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí nos da duro, hermano, porque tenemos que cuidar este cuerpo y no entregarlo a la inmoralidad, al pecado, porque podemos caer en un pecado de muerte. Y en Hechos, en Romanos 8:9, dice, mas vosotros, ya los creyentes romanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, ya para este momento era imposible que alguien dijera que era de Cristo si no tenía el Espíritu Santo. Y así ha sido la cronología cuando Dios envía el Espíritu Santo. Ahora quiero que revisemos el pasaje que estamos estudiando y miremos el bautismo del Espíritu Santo a los samaritanos. Vamos a hacer un poquito de tiempo hoy, pero es importante que aprendamos esto. Recordemos, hermanos, que había una relación tensa, fea, entre judíos y samaritanos. Judíos y samaritanos, dice Juan, no se trataban entre sí. Si querían viajar a las regiones del norte de la región de Galilea, rondaban por otro lado, aunque Samaria quedaba en la pasada, preferían dar toda la vuelta. O sea, había algo ahí entre las ciudades. Ya hemos contextualizado y en otros mensajes hemos dado más detalles de todo esto. Entonces, estaba esta
esta relación, esta disputa entre ellos, en qué lugar se debería de adorar y cosas así. Ellos no se trataban entre sí. Entonces, cuando Dios envía el Espíritu Santo, Él está quitando esa barrera. Él está quitando porque incluso podríamos decir que había cierta, no quiero meterme a problemas con esta palabra, pero para que lo entiendan, porque estoy en contra de, creo que la Biblia también, de algunos pensamientos que se agarran de esto, pero como que eran discriminados racialmente, vamos a decir. No me vayan a malentender. Por los judíos. Entonces, cuando envía el Espíritu Santo sobre ellos, se está haciendo cargo de esto. Y en 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o samaritanos o gentiles o como le quieran decir, hermano, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, a judíos, a samaritanos y a gentiles. Y de hecho, cuando Jesús da lo que conocemos como la gran comisión, Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias, a todas las naciones, a todos, no importa su color de piel, la pigmentación, su estatura, no importa nada, id por todo el mundo. Id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y la bendita promesa, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente lo digo, esa gran comisión está muy relacionada al texto que lo he estado citando, a Hechos 1:8. Y lo repito, y me seréis testigos, les dijo. Como les digo, esta ya no fue una solicitud de él, esto fue, ni fue como un mandato, fue como una aseveración de él, porque él todo lo conoce. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan se cumple. Ahora, ¿por qué debía ser así? Esta es una pregunta que se plantean varios comentaristas. ¿Por qué? ¿Por qué debía ser así en Samaria? Dice. Que llegó Pedro y Juan, que se habían quedado en Jerusalén, según Hechos 8:1, tienen que imponerle las manos a los samaritanos. Me di cuenta que varios coinciden en algo que yo no lo había visto así. Quiero decírselos porque lo vi con mucha relación, se lo leí a John Stott, se lo leí a John MacArthur, aunque creo que no son ellos los primeros que lo plantean. Los samaritanos habían construido un templo en sustitución o para adorar del templo de Jerusalén. Tenían ellos su propio templo. Entonces dice, ya estaba la barrera cultural, la tensión cultural entre ellos. Si el Espíritu Santo, dicen ellos en su meditación, en querer entender el texto, si el Espíritu Santo hubiese venido de la misma manera, gracias hermano, hubiese venido de la misma manera que vino en Hechos 2, posiblemente se hubiese causado la primera división de la iglesia, porque ya eran dos grupos antagonistas. Entonces hubieran dicho, así como ustedes tienen su templo, nosotros tenemos nuestro templo. Así como a ustedes les vino el Espíritu Santo, pues nosotros también. Y seguimos siendo grupos antagónicos, separados y diferentes. Pero Dios dijo, no, no lo voy a hacer así. Voy a enviar a dos discípulos. Entre los dos discípulos iba el apóstol Juan. Si estuvieron atentos a la lectura que leyó nuestro hermano Javier, en una ocasión cuando Jesús iba para Jerusalén, decidió pasar por Samaria y les dice, vayan allá y prepárenme un lugarcito. Y en unas aldeas samaritanas dice que no lo quisieron recibir porque vieron que iba para Jerusalén y estaba esa disputa. Entonces Jacobo, el hermano de Juan, y Juan
Señor, danos permiso para que venga fuego del cielo y se los consuma y los mate a estos. Y Jesús los paró, hermano. No, tranquilo, Juan. La cosa no es así. Pero véanla, aún ellos andando con Jesús. O sea, la tensión entre esos dos pueblos era que ellos querían, pues, que mueran todos estos. A quien pidió permiso para hacer eso, quien ya había recibido el Espíritu Santo y ya de sus ojos se había quitado la barrera étnica y el antagonismo por el mundo espiritual, Dios lo manda. Vean qué maravillosa la obra del Señor. A los samaritanos, no para que descienda fuego y los consuma, sino para que ponga sus manos sobre ellos, ore por ellos y el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Ese es un detalle precioso que Dios se tomó en hacer este bautismo del Espíritu Santo en los samaritanos. Y ese hijo del trueno llegó a ser conocido como el apóstol del amor por la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, varios comentaristas, esto no es mío, lo dicen, tuvo que ser así para que ambos entendieran que eran un solo pueblo en Cristo Jesús. Y así fue. Ahora, así como Dios transformó el corazón del apóstol Juan, muchas veces también así, hermanos, le toca transformarnos a nosotros. Tenemos tantas cosas en nuestro corazón, llenos de odio, rencores, pudredumbres, malos deseos, deseos de venganza, deseos de ver a alguien y ir a toda velocidad y verlo en medio de la calle. Y Dios dice, no es así. Y el Espíritu Santo nos hace incluso amar a nuestros enemigos. Ese es un detalle que yo quería que observáramos. Ahora, para ir cerrando, el bautismo de los creyentes hoy, en resumen, hermanos, es un poquito más amplio, pero voy a intentar decirlo sin que genere confusión. Pero lo recibimos al creer, somos regenerados por el Espíritu Santo, quien nos da la facultad de poder arrepentirnos y creer en el Señor. El bautismo del Espíritu Santo es tener el Espíritu Santo en nosotros. Sé que hay varios grupos de hermanos llamados también evangélicos que creen que el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, porque en Hechos 2 se habló en lenguas. Creemos que aunque no lo dice en Hechos 8 pasó lo mismo y en Hechos 10 pasó lo mismo. Pero lo primero que tienen que dar a explicación estos hermanos es en qué lenguas hablaron. Y aquí vemos que son lenguas humanas, en otros idiomas, cuando estudiamos a profundidad. Pero esto fue en aquel momento histórico. En aquel momento ya lo vimos, ¿verdad? Cuando Lucas escribe este libro de Hechos, el bautismo del Espíritu Santo ya no era más un suceso separado al momento de la conversión, como lo fue con estos grupos. Es por eso que en su relato, él lo deja entrever, en su relato de la venida del Espíritu Santo a los samaritanos, vean cómo lo narra él. Vean cómo lo narra. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero como en el tiempo que él escribió, ya los creyentes lo recibían al creer, entonces dice, porque aún no les había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre. Da una explicación en la narración. Se para de narrar y da una explicación. Y luego sigue con su narración. Entonces, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces sigue narrando, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando narra lo que leímos de Hechos 19, cuando Pablo está en Éfeso, él lo da a entrever, porque ellos aún no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Y Pablo les pregunta, ¿y entonces recibiste el Espíritu Santo al creer?
Y Lucas lo hace ver eso. Leamos de nuevo dos pasajes para ir cerrando. Romanos 8:9. Ya lo leímos, pero quiero que lo leamos de nuevo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Ya eso aplica a nosotros también, hermano. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No podemos decir que entonces el Espíritu Santo viene posterior a la conversión, porque entonces ¿cómo es que es convertido? Y si acá dice que el que no tiene el Espíritu no le pertenece a Cristo. Es al momento de creer. Ahora, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es del Señor. Tiene que arrepentirse y creer en Él y depositar toda su fe en Él, en el sacrificio de Cristo para ser de Cristo. Y será un portador o un templo, del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. También a los creyentes, hermano. Y estos eran creyentes bien carnales, los de Corinto. Casi parecían mundanos algunos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Hermano, solo Dios puede hacer que de alguna manera este universo espiritual con este universo más material, de materia me refiero, se unan. Solo Él lo puede hacer. Y Él puso el sentido de divinidad en nosotros y puso el Espíritu Santo en nosotros. Les dice, ¿os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así pasa con los creyentes como pasó con los creyentes de Samaria. El Espíritu Santo viene sobre nosotros. Ya no como en el tiempo de ellos, que fue posterior a su fe, sino en el momento en que creemos. Pasan muchas cosas y entre ellas somos bautizados en el Espíritu Santo. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, usted lo que ocupa es ver el Evangelio y creer en Cristo para que la gracia de Dios pueda ser derramada en su vida. El Espíritu Santo venga a morar en usted y usted pueda decir que le pertenece a Cristo, porque entonces el Espíritu Santo mora en usted. Vamos a cerrar aquí y seguir el próximo domingo. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hay temas, Padre, que son tan complejos, que no los entendemos tanto a profundidad, pero queremos, Padre, como mensajeros tuyos, leer tu palabra, exponerla y para que tú des entendimiento a tu pueblo. Oh Señor, y yo también tengo muchas preguntas del Espíritu Santo, pero lo que creo es lo que dice tu palabra, Señor. Y tú nos das la bendición de ser templo del Espíritu Santo, quien mora en vosotros, en nosotros, por tu gracia, por tu amor y por tu obra redentora. Dale iluminación a esta iglesia, y el que no ha creído, llévalo al arrepentimiento. El que hoy no es templo del Espíritu Santo, llévale a Cristo, Señor, para que crea, se arrepienta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermano.